Hoy vamos a hablar de marketing creativo y metaverso. Bienvenidos a Metaverso para principiantes. By La Brújula. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según de dónde nos escuches, el país o el uso horario en que nos escuches. Y como lo decimos en cada uno de los episodios, y para nosotros es sumamente importante, muchísimas gracias por estar del otro lado, porque si tú no nos escuchas, este podcast no tiene absolutamente ningún sentido. Hoy volvemos a desplazarnos virtualmente a Latinoamérica, mejor dicho a México. Vamos a hablar con un profesional, tiene una muy dilatada experiencia, un currículum impresionante, vinculado al tema de la creatividad, del diseño y por supuesto ahora también al metaverso. Buenos días para ti, buenas tardes para mí, Daniel. Hola, José. Buenos días para mí, buenas tardes para ti. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que estás muy liado. Además, me decías antes de grabar que además del tema profesional, estás con niños en casa y eso requiere mucho tiempo. Así que se agradece mucho que nos dediques un ratito para hablar de este tema que tanto nos apasiona. Claro, Cuéntale, encantado. cuéntale a la gente que nos escucha quién es Daniel Granata. Daniel es un emigrante que vive en México, que nació originalmente en Cáceres, España, que cuando descubrió lo grande que era el mundo ya no regresó. Y siempre he tenido a bien contar la cantidad de cosas que el hecho de ser inmigrante, en mi caso muy privilegiado, ¿no? Te ofrece al respecto de luego entender muchas facetas de la vida profesional, ¿no? El entender que hay realidades distintas a la de uno, que son igualmente válidas, etcétera, es algo que uno aprende transformándose en el otro. He tenido una trayectoria vasta, como bien decías anteriormente, en muy diversos ámbitos, en el ámbito de la publicidad, de las startups, la consultoría y siempre con una línea rectora que tiene que ver con la creatividad, entendida no como un factor únicamente que se use para la comunicación, sino para el hecho de entenderla como una herramienta para solucionar problemas de muy diversa índole, ¿no? A veces sí tiene que ver con hacer un anuncio, otras veces tiene que ver con inventarte un plan de negocio y cosas similares, ¿no? En cierta forma, pues ahora estoy ejerciendo adicionalmente de papá a tiempo completo. Entonces, es una labor en la que también se aprenden muchas cosas y específicamente por el tema del que vamos a hablar aquí hoy, que tiene un poquito que ver con metaverso y demás, también creo que hay factores interesantes que los niños hoy nos pueden aportar porque al final son ellos quienes van a probablemente a consumir de forma masiva aquello que hoy se está apenas iniciando. Eh, Mira, con tu introducción a mí ya me daría para un podcast, pero como hoy nos hemos citado para hablar de metaverso, nos vamos a limitar al metaverso, pero la perspectiva del inmigrante, yo que vengo de familia de inmigrantes y que me ha tocado vivir en varios países y tal, es muy, muy, muy interesante, pero bueno, eso ya lo dejaremos para otro momento. Lo dejamos para otro capítulo, sí. Eh, ¿Qué es para ti el metaverso? Para mí es la posibilidad de habitar en 3D aquello que ahora vemos de forma plana. Siempre suelo poner el ejemplo de imagínate que el mundo fuera la pantalla de tu ordenador y tú fueras el puntero. De la misma forma en la que el puntero se desplaza por la pantalla y vas haciendo clic en sitios y escogiendo cosas y comprando, creo que el metaverso es la posibilidad de vivir eso en tercera persona, siendo tú ese puntero, ¿no? De una forma muy, muy metafórica, ¿no? Creo que tiene mucho más que ver con el hecho de cómo el mundo físico y el virtual se cruzan en uno solo y nos permite expandir ambos en nuestro beneficio. Soy bastante cínico con la percepción del metaverso como un espacio aislado al que hay que acceder, ¿no? Yo no sé, digo, tú tienes una edad igual que yo en la que conocimos la época en la que nos teníamos que conectar en línea, ¿no? Y ahora, si lo piensas, no hay manera de estar offline, ¿no? Como que Internet es una cosa invisible que está por todas partes y realmente no hay manera de... Lo único que puedes hacer es intentar aislarte de los dispositivos que te permiten estar conectado, pero Internet está por todas partes, ¿no? Entonces, y más habiendo pasado una pandemia, que creo que es algo que damos
muy por sentado, pero que creo que es algo muy importante por cómo todos hemos pasado los procesos afortunadamente si estamos tú y yo aquí hablando es porque conseguimos pasar todo ese proceso, pero creo que no hay que dar por sentado el hecho de, bueno, ya pasó la pandemia, ya se acabó, ya todo es como antes, porque creo que todavía apenas empezamos a comenzar a ver las repercusiones y ramificaciones de lo que nos ha pasado, ¿no? Y una de ellas, hoy por ejemplo estaba leyendo que ahora la gente usa menos Tinder, ¿no? Y lo achacaban a un tema generacional y demás. Y yo decía, pues a lo mejor es que tiene que ver con que llevamos 2 años encerrados y lo último que quieres ver es una pantalla. Y entonces yo soy un poco cínico al respecto de una perspectiva en la cual me tengo que poner una cosa en la cabeza que me hace parecer medio idiota, ¿no? Para entrar a un mundo, cuando lo que quiero precisamente es, después de 2 años encerrado, disfrutar este en el que vivo, ¿no? Conmigo, con mi familia, con mis hijos, etcétera. Entonces, para mí tiene mucho más que ver con la virtualidad entendida como un aumento de este mundo en el que vivimos y creo que lo realmente interesante entonces es plantear preguntas como cuáles son las puertas de entrada a ese metaverso, ¿no? Es con un casco, es con unas gafas, es con mi teléfono, es con un chip que me pongo, ese tipo de cuestiones que van desde lo factible hasta lo muy ciencia ficción, ¿no? Pero en general para mí es eso, es la posibilidad de vivir Internet no a través de la pantalla de un dispositivo, sino en 3D y siendo parte del mismo. Es una visión muy interesante. La ventaja que tengo yo, que soy el que os pregunto a cada uno de vosotros, de los invitados, y cada uno me da una visión. Esto es como tener un gran prisma de muchos lados y cada uno Ajá. me da la visión de lo que ve y es muy, muy interesante porque son todas complementarias, ¿no? Ninguna es opuesta a la otra, son todas absolutamente complementarias. Y la visión que tú nos acabas de dar me parece muy interesante y sobre todo después de lo que has dicho de la pandemia, porque la pandemia ha traído mucho dolor, muchas cosas feas, pero eh, ha normalizado cosas como la que estamos haciendo tú y yo en este momento, que estamos a Ujú. miles de kilómetros de distancia y estamos manteniendo una conversación como si estuviéramos sentados en una mesa de café, que es como me gustaría estar, pero Esperamos que suceda al no eventualmente. poder hacerlo, sería mucho más problemático para mí tener que ir en avión a donde tú estás, tomarme el café y volver, y así lo hacemos en un momento. Tú perteneces a un colectivo de la creatividad donde hace unos años determinadas actividades no eran consideradas como profesiones, ¿no? Ok. Ahora Ujú. hay gente que se dedica a que las fotos que vamos a subir a Instagram estén perfectas o hacer vídeos de determinada longitud porque las plataformas lo solicitan así y en el mundo gráfico, ni qué decir. ¿Qué profesiones crees tú que van a tener mayor progresión o van a ser necesarias para que el metaverso se desarrolle de cara a dar servicios a empresas? Uy, la verdad es que no tengo ni la más remota idea, que es una pregunta, es una forma de responder que últimamente me da mucha paz porque hay cosas que realmente no sé. Em, Y te agradezco creo la que honestidad, porque muchas veces sí, ante esa pregunta otros se la inventan. Pero bueno, vamos a partir de que no sabemos sí, y hacemos un supuesto. creo que todos estamos futureando aquí, ¿no? Yo creo que la tecnología, hablando en general, ¿no? Creo que la tecnología siempre pasa por una serie de fases donde la primera fase, cada vez que sale una nueva tecnología, es complementar aquello que ya tenemos de alguna forma, por ejemplo, ofrecernos un servicio adicional al que teníamos en nuestra entidad bancaria y ahora podemos hacer algo más a través de, por ejemplo, una aplicación en el teléfono, ¿no? Luego hay una segunda en la que replicamos algo que ya hacíamos antes a través de una nueva tecnología, ¿no? Como por ejemplo el dar las mismas clases que se daría en un aula de la escuela prusiana de hace 200 años, ¿no? A través de una sesión de Zoom, ¿no? Y uno pensaría que la educación debería ser algo más, ¿no? De que la tecnología debería ofrecer una posibilidad distinta, a lo mejor de, no sé, que sean las y los estudiantes quienes se procuren el conocimiento y que la labor del profesor o profesora sea la de mentor y que guíe a cada uno en función del interés, ¿no? Pero eso sucede hasta una tercera fase en la cual, digamos que reinventamos cualquier industria o actividad alrededor de esa nueva tecnología que ya tenemos, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces lo que nos pasa es que conviven las fases uno y 2
que además siempre la tecnología nueva nos parece muy pirotécnica, ¿no? Y muy fascinante y demás, ¿no? Y nos cuesta imaginar, porque claro, es complicado imaginar algo nuevo, ¿no? Y creo que todo lo que tiene que ver con tu pregunta va en la tercera parte de la tecnología, es que qué cosas se pueden reinventar gracias a que el metaverso existe, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba viendo la noticia de que en Argentina ha salido un proyecto que tecnológicamente me parece increíble, de replicar un mall, un centro comercial, ¿no? En el que tú puedes ir caminando por él y entrando en las tiendas, y entonces contaban los autores que tenían el problema de cómo replicaban el inventario de una tienda física de forma virtual para que siempre estuviera actualizado, etcétera, ¿no? Y aquí la primera pregunta que surge, aparte de felicitarlos por la labor titánica, es si esa es la manera en la que uno quisiera comprar en el metaverso, cuando, y más después de la pandemia, nos hemos acostumbrado a pedir un coche de Uber o a hacer el supermercado a través de unos cuantos clics de botón, donde realmente la experiencia física es valiosa en algunas instancias, como por ejemplo probarme la ropa, ¿no? Entonces, si tú me dices que pues probarme la ropa en mi avatar es algo necesario como para que justifique la estadía dentro de ese lugar, entonces probablemente pues alguien puede pensar que la labor del futuro va a ser dependiente y virtual, ¿no? En una tienda en el metaverso. Pero en general yo creo que los mejores trabajos del metaverso aún están por inventar, ¿no? Y yo, por ejemplo, una cosa que veo mucho, mi hijo pequeño es muy pequeñito, tiene apenas 2 años, pero mi hija mayor es una asidua usuaria de Roblox, ¿no? Y de esta serie de juegos donde tú puedes construir mundos virtuales y demás, y luego ella construye casas y luego las alquila para que otras personas puedan visitarlas o habitarlas durante X tiempo y cobra una especie de alquiler en la moneda virtual del juego y demás, ¿no? Y lo que a mí me parece muy seductor es la idea de que ella no sigue ningún tipo de patrón arquitectónico a la hora de definir sus casas, sino que ella dice, pues yo quiero que la sala de estar tenga una piscina con tiburones, y es como, ¿por qué, Ana Lucía? Me parece divertido, o sea, no tiene ningún tipo de lógica. Entonces, en general, yo lo que te diría es que, y esta creo que va a ser mi respuesta, yo creo que la respuesta no nos corresponde ni a ti ni a mí, porque creo que para que cuando esto eclosione, tú y yo ya estaremos como probablemente ocupados otras labores más personales y muy íntimas porque seremos mayores, ¿no? Pero yo siempre decía que por ejemplo, eh, las grandes estrellas cinematográficas de la realidad virtual probablemente hoy están en la guardería. No es Almodóvar, no es Tarantino, no es ninguna de estos, porque estas personas cuando trasladan su código de cómo hacer las cosas al mundo virtual, lo que hacen es reproducir los patrones y los cánones de un formato antiguo en esta coyuntura, ¿no? Que es el cine, ¿no? Expresado como una pantalla plana, etcétera. Y yo creo que las personas que van a reinventar, por ejemplo, de forma narrativa, algo como el storytelling, ¿no? En el mundo virtual van a ser personas que hoy son, pues eso, tienen la edad de mi hija o incluso más pequeños, ¿no? Y eso creo que aplica a todos los trabajos, ¿no? Creo que en general lo que nosotros podemos llegar a imaginar es lo que conocemos y cómo lo replicamos de una forma virtual, y por eso hacemos un centro comercial donde podemos ir recorriendo tiendas porque nos parece que pues, tecnológicamente es impresionante, la verdad, pero no sé si no sé cuáles son los motivos por los cuales alguien luego lo recorrería, ¿no? Entonces, como es una pregunta un tanto abstracta, creo que la respuesta también lo es, pero yo creo que en el futuro lo que sí existe es, eh, yo siempre digo que hay varios tipos de trabajo en el futuro, ¿no? Están los trabajos que las máquinas hacen mejor o más rápido, ¿no? Están aquellos trabajos que los humanos no queremos hacer, ¿no? Lo cual alguien puede decir, pero ¿cómo va a haber trabajos que los humanos no queremos hacer? Y bueno, pues eso pasa, ¿no? Yo de pequeño pasaba mis vacaciones en Almería y el Ejido, por ejemplo, es famoso por la cantidad de emigrantes que trabajan allí haciendo las labores que las personas locales no querían hacer, ¿no? Y luego hay un punto que son aquellos trabajos que todavía no existen y que para mí es el lugar donde todos los trabajos que existen hoy, José, en el futuro van a tener un agregado de tecnología. O sea que si, por ejemplo, hoy eres abogado en el mundo real, ¿no? Probablemente vas a tener que entender
de derechos de propiedad intelectual, no solo en el mundo real, sino en el metaverso, ¿no? Y de smart contracts, ¿no? Si tú eres un ingeniero agrónomo, probablemente tengas que preocuparte de cómo también aprender a pilotar un dron, ¿no? Para que el dron te ayude a saber si la tierra está fértil o no para plantar tal o cual cultivo, ¿no? Y a lo mejor eso tiene una réplica en el metaverso, ¿no? De decir, ok, de la misma forma en la que cultivo esto aquí, en el metaverso voy a tener unas plantitas en las cuales la gente va a poder generar su validación en moneda que me permita bajar mi huella de carbono en el planeta real, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas estamos futureando mucho, pero yo creo que en general en el futuro lo que va a haber es profesiones que aún no existen hoy y profesiones que son un cruce o una extensión de profesiones que existen hoy, donde lo que se hace es extenderlas por la vía de la tecnología y hay que actualizarse en ellas también, ¿no? Pero sobre todo creo que el valor de eso es que en un momento en el que creo que hay mucho miedo ante el temor de perder el trabajo, ¿no? Creo que la experiencia de uno en una determinada industria o faceta pesa mucho y si alguien lleva dedicándose, por ejemplo, 30 años a la abogacía, ¿no? O a la ingeniería agrícola de algún tipo, pues no es que de repente esas personas tengan que dejar su labor para volverse programadores o programadoras de tal o cual lenguaje de programación, sino más bien cómo usamos la tecnología que existe nueva para extender esa labor aprovechando la experiencia que tienen, ¿sabes? Perdón por mi respuesta un tanto difusa, pero No, 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 también la no, pregunta lo era. ha sido muy, no, no, ha sido muy interesante. Y claro, es que tú me abres, en cada respuesta me abres opciones de repreguntas muy, muy interesantes. Me decía un invitado en uno de los episodios anteriores de que muchas veces los creativos Ujú. tienen miedo a perder, y sobre todo los consumidores, no le echemos la culpa a los creativos, los consumidores tenemos miedo de perder la referencia él le llama el mundo de los átomos, con respecto Ajá, al mundo de los bits, ¿no? Entonces, extrapolamos lo que tú has dicho del centro comercial, extrapolamos un centro comercial con un diseño como si estuviera afectado por la gravedad a un mundo donde podrían estar las prendas volando, las personas como si fueran nadando y tal, y, y por no perder las referencias, muchas veces limitamos al creativo o el mismo creativo se autolimita para no ser extremadamente extravagante. Eh, ¿tú sí. cómo, tú cómo ves este tema? ¿Cuál es tu perspectiva de este tema? Em, yo creo que inventar algo nuevo es muy complicado, entonces creo que la excusa de lo hago así para tener una referencia al mundo de los átomos es un poco tramposilla, ¿no? Desde una perspectiva, o sea, creo que esa es la justificación por la cual creo que la gente sigue comprando discos de vinilo en vez de escuchar las cosas en Spotify, ¿no? Digo, hay muchas argumentaciones al respecto de que la música en un vinilo tiene más calidad que la que está luego codificada en bits, que va perdiendo información, ¿no? Pero claramente creo que también hay una cuestión física muy valiosa como un memento incluso familiar, ¿no? Del hecho de, pues, mis padres no me dejaron nada, pero sí me dejaron todos sus discos de Pink Floyd, ¿no? Hay una cosa ahí tangible que creo que es necesaria. Y hoy lo que yo creo es que al hilo de, de, de esto que comentas, creo que es interesante el hecho de que cuando inventamos algo, a veces no podemos porque desconocemos lo que estamos inventando porque no tienen nombre, ¿no? Y me acordaba hace un par de días que estaba escribiendo un texto de este chico que sacó la nota más alta de selectividad en España y todo el mundo se le echó al cuello porque decía que iba a estudiar filología clásica y todo el mundo decía que eso era una pérdida de tiempo, cuando realmente yo considero que no lo es porque si hay algo de lo que carecemos es hoy de nombres para nombrar la realidad que nos rodea, ¿no? Por ejemplo, yo estoy tomando esta llamada desde mi teléfono en un dispositivo que utilizo el 99% del tiempo para cosas que no son de teléfono, pero es el nombre que le dimos a falta de uno Sí, sí, mejor, sí, ¿no? es absolutamente. O el Llamamos hecho de teléfono volver... a algo que casi no usamos para hacer lo que Sí, se conocía como llamada de teléfono. claro, el teléfono de emergencias es 091 o 911 porque cuando marcabas el teléfono de disco era lo que estaba más cerca en una emergencia, ¿no? O incluso si lo piensas desde una perspectiva de representación visual, pues seguimos usando el icono de un disquete chiquito
para guardar archivos, ¿no? Lo cual para ti, para mí puede tener mucho sentido, pero para un chico de 16 años que está en el instituto hoy es totalmente ilógico, ¿no? O sea, ¿por qué uso esto para guardar un archivo, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que más que una perspectiva creativa de qué nos inventamos para reproducir tal o cual experiencia, lo que creo que carecemos es hoy de un lenguaje que nos permita pensar más allá de lo que conocemos. Y entonces, cuando las únicas palabras que tenemos son las que conocemos, claramente lo que podemos crear está limitado. Ay, no me acuerdo de quién era la frase, pero decía que los límites de tu lenguaje son los límites del mundo. Y básicamente eso es lo que está pasando hoy para el mundo virtual, ¿no? No tenemos palabras más allá de lo que conocemos, con lo cual no podemos inventarlo y por eso seguimos replicando las cosas que conocemos. Entonces, eventualmente, lo que yo creo es que así las cosas vayan adquiriendo un nombre o los niños, los que hoy son niños y niñas, empiecen a crear sin las limitaciones que los que somos adultos tenemos, probablemente se vaya inventando todo sobre la marcha y se venzan esas barreras, yo creo. Eh, Tú has hecho referencia a otra cosa que me interesa siempre preguntar. Eh, en el metaverso, al ser un espacio tecnológico sin límites físicos, las limitaciones legales y las limitaciones económicas que tenemos al cambiar de país o al cambiar de organización de países como la Unión Europea, Estados Unidos, China, por decir los más grandes, se diluyen, ¿no? Uh ¿Eso -huh. es un riesgo o una oportunidad? Las dos, yo creo. Yo, por ejemplo, vivo en México, que es un país muy laxo en cuanto a muchas leyes relacionadas con muchos temas nuevos, ¿no? Hay muchas cosas que no son éticamente recomendables, pero no son ilegales porque no está tipificado como tal en ningún sitio. Y ahí, en ese pequeño limbo, uno puede decidir qué hacer, ¿no? A muchos niveles. Que probablemente son cosas que uno no puede hacer en Estados Unidos porque está la FDA, que es la entidad esta regulatoria de todos los productos farmacéuticos y alimenticios y demás, ¿no? Y por supuesto Europa, ¿no? Que tiene todo tipo de restricciones de tipo legal. Pareciera siempre como que en Estados Unidos es la innovación hasta cierto punto y luego en Europa es donde se regula, es como de no, demasiada innovación, ¿no? Aquí se está formando el monopolio, vamos a regular para que esto no suceda. Y luego va de regreso, ¿no? Entonces, yo lo que hoy siento es que la forma en la que nos agrupamos como sociedad, en mi opinión, está caduca. Es mi opinión. O sea, creo que ¿Tú de dónde eres, José, por ejemplo? Yo he nacido en España, me he criado en Argentina y llevo viviendo otra vez en España, ya va a ser casi 22 años, así que... 22 años, sí. Y Pero, por vengo ejemplo, de abuelos inmigrantes y de padres inmigrantes, así que mi familia ha estado más subido en aviones y en barcos que en tierra firme. tú, la tuya sí, entonces igual tú no eres buen ejemplo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, siempre pongo la anécdota de que mis recuerdos de infancia siempre son, no sé, un parque en Cáceres, que es donde yo crecí, ¿no? O sea, recuerdos muy acotados geográficamente. Yo veo, por ejemplo, a mi hija hoy, ¿no? Y mi hija, afortunadamente, hemos tenido la oportunidad de llevarla de viaje para acá y para allá, y creo que ella y los niños de su generación tienen una concepción del mundo mucho más global que a lo mejor yo tenía a su edad, por supuesto, ¿no? Digo, el caso de tu familia probablemente es un outlier, ¿no? Donde claramente tú tienes una noción del ser emigrante y del lugar del otro, ¿no? Pero a lo que voy es que hoy creo que, al contrario que nosotros que crecimos como muy españoles, ¿no? Desde la presencia o desde el desarraigo, creo que los niños hoy crecen con una concepción global muy notoria y donde lo que casi cuesta a veces es implantarles como esta cuestión nacional, guión folclórica, ¿no? De los usos y costumbres y de las tradiciones más locales del país o de la ciudad en Sí, la que viven, ¿no? y van de la mano al tema tecnológico, que pueden, lo que tú hablabas Claro, de Roblox, tu hija puede estar hablando exacto. dentro de los límites del control que tienes que tener como padre, pues claro, porque es pequeñita todavía,
puede estar hablando con una niña de Texas, con una niña de Canadá o con una niña de la India, ¿no? Claro, y entonces a ese punto lo que pasaba en Texas para ti o para mí llegaba dentro de 10 días, en el mejor de los casos, ¿no? Y para ella lo que pasa en Texas llega dentro de 10 segundos si tiene el contacto con esa niña, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que hoy el concepto de Estado como tal, de nación, yo creo que está medio líquidas las fronteras, ¿no? Porque más allá de que las fronteras evidentemente existen, la manera en la que nos comportamos es eminentemente global y creo, yo, por ejemplo, creo que por encima de los estados está el concepto de ciudad. Creo que hay grandes ciudades hoy donde, por ejemplo, yo cuando voy a Madrid lo disfruto mucho, ¿no? Porque creo que es una ciudad que es muy, muy, muy primermundista, ¿no? Dentro de sus virtudes, sus defectos, creo que es una ciudad en la que tú vas y tienes una variedad de opciones. Y luego vas a otros sitios donde yo particularmente cuando regreso a Cáceres, no es porque quiera hablar mal de Cáceres, simplemente Cáceres sigue en las mismas dinámicas como ciudad que tenía cuando yo vivía allí hace 25 años, ¿no? Y entonces, de alguna manera, el problema soy yo, claramente, ¿no? O sea, la ciudad no tiene ningún problema, pero lo que voy es que son como dentro del mismo país hay dos lugares que son completamente distintos en cuanto a la cantidad de estímulos que uno puede recibir, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las facetas, creo que hoy son más primordiales, importan más los países, las ciudades que los países, perdón, y lo segundo es que luego hay una serie de compañías hoy, y más con el auge del trabajo remoto, que son eminentemente están construidas sobre el concepto de los estados, pero donde si yo, por ejemplo, hoy trabajo para Google o para Twitter o para alguna de estas, yo puedo navegar dentro de la nación Twitter y ir relocalizándome en distintos países gracias a mi trabajo en la compañía, independientemente del país en el que estoy, ¿no? Tengo que seguir algún tipo de trámite legal, claro, para establecer mi residencia, pero como tal no es un impedimento a como lo era antes, ¿no? De toda este trasiego del emigrante, de decir ahora voy a llegar y dónde vivo y cómo tramito los papeles y demás, ¿no? Entonces, a ese respecto, yo lo que creo es que hay un montón de limbos hoy muy interesantes, donde lo que yo creo que, y es muy necesario, es todos tenemos muy clara nuestra virtualidad, nuestra presencia virtual en redes sociales, ¿no? Todo este tipo de cosas, y donde a veces lo que se echa de menos es el cable a tierra, ¿no? Es de dónde soy. O sea, yo, por ejemplo, soy de Cáceres y no reniego de allí porque es el lugar en el que nací y porque creo que en algún punto, si todo se va al carajo, ¿no? Tiene que haber un sitio al que pueda regresar para comenzar de cero otra vez, ¿no? Entonces, yo siento que eso es algo hoy que está también cuestionado, ¿no? A lo mejor el lugar ya no es España, sino que a lo mejor el lugar es Cáceres o Madrid o Santander o Buenos Aires, ¿no? Etcétera. Y en ese aspecto, pues claro, creo que hay muchísimas compañías que, dependiendo del lugar en el que están, pues pueden transitar eh, de forma legal, ¿no? O sea, por ejemplo, ves las grandes compañías tecnológicas, todas tienen sede en Irlanda porque es donde pagan menos impuestos, ¿no? Entonces ves a Sí, ya compañías que tienen unos el ingresos. tema, el tema impositivo todavía en el metaverso creo que se nos diluye y Sí, será motivo seguramente de alguna regulación, como tú lo has dicho. Cada grupo de países protege sus industrias y el tema impositivo va muy atado a eso. No me quiero quedar sin tiempo para hacerte un par de últimas preguntas. Tú tienes una visión, preparando esta entrevista, he escuchado algunas anteriores tuyas, una visión muy interesante de cómo, cómo tiene que cambiar o cómo tiene que ser la educación usando las herramientas inmersivas que nos presenta el metaverso. Porque consideras que lo has dicho antes, no tenemos que replicar modelos actuales, sino tenemos que permitirnos volar. Brevemente, danos tu visión de cómo debería avanzar el proceso formativo de cara a los futuros usuarios del metaverso. em, uy, es otra respuesta amplísima. Yo creo que en general, cuando uno quiere aprender aquello acerca de lo que tiene curiosidad. Esa es mi opinión al respecto de cómo alguien puede querer aprender algo, ¿no? Si yo te digo que tienes que aprender algo sobre García Lorca, pues tú me vas a decir, ¿por qué? ¿No? Que es lo que, por ejemplo, a mí me pasó en el instituto, ¿no? Me hicieron leer Poeta en Nueva York y yo no entendía nada, ¿no? Y no lo entendía hasta la primera vez que tuve la fortuna de viajar a Nueva York
y yo siendo de Cáceres y Lorca de Granada, pues digo, puede haber como una reminiscencia en lo que pasa cuando vas desde una ciudad pequeña a esta ciudad de rascacielos gigantescos, ¿no? Y que es muy impositiva, ¿no? Entonces, y ahí fue cuando entendí, 20 años después, aquello que yo no conseguía entender en el contexto de un aula, ¿no? En mi colegio. Entonces, yo creo que el rol formativo tiene que ver hoy de los maestros y maestras, tiene que ver con una labor donde no necesariamente tiene que ver con la transmisión de conocimiento, sino con la curaduría de conocimiento y orientación de las personas en base a sus intereses, ¿no? Sabiendo que hay una serie de cuestiones que son de sí o sí, y hay otras que parecen gratuitas, pero que luego son muy importantes, ¿no? Cosas como la filosofía, como las humanidades, como las artes, ¿no? Ahora estaba leyendo que no me acuerdo si era aquí o en España, que iba a haber una asignatura de emprendedurismo en las escuelas o en las universidades, lo cual está muy bien, ¿no? Pero siempre y cuando no sea en detrimento de otras, donde a lo mejor se perciban como lo que tú decías antes, ¿no? Las personas creativas hace 50 años no tenían una profesión definida, acababan todos trabajando en una agencia de publicidad, ¿no? O en un despacho o una imprenta. Y es que yo creo que todas esas, es como la discusión que hay siempre al respecto de, ay, si no se hubieran gastado ese dinero en el festival de teatro, se hubiera podido destinar ese dinero para los enfermos de no sé qué, cuando no es un vaso comunicante donde si quitas de uno se llena del otro, sino que pueden coexistir los dos y donde yo creo que por aparte de aquello que nos hace productivos, desde la perspectiva laboral, pero también de la enseñanza, tiene que haber también una parte en la que se nos llene un poquito el corazón y el alma, ¿no? Y nos permita entender por qué a Lorca le impresionó Nueva York la primera vez, ¿no? Y Sí, entender no, y cosas que la, como la tecnología es un instrumento que es un instrumento, nos exacto. permite profundizar en cosas. Yo tengo hijos un poquito mayores que tú y han tenido la posibilidad de estudiar viendo vídeos. Los tuyos tendrán posibilidad de estudiar de forma inmersiva. Claro, o de Y pensar que por la calle es un aula gigante, ¿no? Entonces en la calle, pues a lo mejor podrías descubrir por qué la calle en la que estás se llama así, a lo mejor escaneando la placa con el nombre de la calle, ¿no? Y saber si esta persona hizo tal o hizo cual y que a lo mejor eso también sea un aula, ¿no? Entonces yo creo que no hay una respuesta correcta ni incorrecta, creo que obviamente hay mucho que probar, pero yo creo que lo que sí se permite hoy es la posibilidad de que quien tenga curiosidad sobre un tema específico pueda encontrar mucha información. Y creo que el rol de nosotros como adultos, como formadores, etcétera, es canalizar eso en algo, en última instancia, productivo, ¿no? No digo únicamente para el mercado, sino para el bienestar de la persona, para la felicidad de la persona, ¿no? Entonces yo me imagino la educación como algo... Eh, como mucho más a partir de una determinada edad, como mucho más autoinducida, ¿no? Y dirigida, que algo transmitido, ¿no? Que algo transmitido de esto es así porque lo digo yo sí, y porque lo dice este libro desde hace 50 años. y lo que nos ha pasado, supongo que a ti y a mí, que lo que creíamos que antes era que tú te formabas en un determinado espacio de tiempo, ahora es permanentemente. Es decir, no puedes Ajá. estar haciendo casi ninguna actividad si no estás constantemente Aprendiendo, exacto. Ujú. aprendiendo y retroalimentándote. Sabía que me Correcto. iba a pasar esto, sabía que me iba a quedar sin tiempo, porque es muy, muy interesante hablar contigo. Gracias, Lamentablemente José. nos hemos quedado sin tiempo. Hacemos otro Eh, programa cuando quieras. Programamos una segunda o una tercera parte seguramente. Además, tenemos que pensar en hablar de inmigración, que eso es un tema que a mí me apasiona. Daniel, dile a la gente que nos escucha, que quiera conocerte un poco mejor, que quiera profundizar en los temas que hemos hablado, preguntarte o ver qué es lo que haces y cómo lo haces, cómo te pueden encontrar, cuáles son tus coordenadas para que la gente se ponga en contacto contigo. Claro, tengo un sitio web que el año pasado conseguí terminar, que es www.danielgranata.com. Y luego en redes sociales me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como Dani Granata. También ahora publico bastantes cosas en LinkedIn porque mi blog murió
Entonces he tenido que buscar otro lugar en el que poder escribir mis textos, así que lo hago en LinkedIn, donde soy Daniel Granata también. Y como bien decía José, pues cualquier persona que tenga cualquier curiosidad, comentario, puntualización, son más que bienvenidas siempre y allí los espero con gusto. Los pondremos en la nota del programa y Genial. les recomiendo que lo sigan porque Daniel pone cosas sumamente interesantes, además de que tiene una dilatada trayectoria y vale la pena ver lo que ha hecho hasta ahora y lo que hará en el futuro. Seguramente será muy interesante. Daniel, ha sido un placer hablar contigo. Como Igualmente. me ha quedado sabor a poco, si te parece, nos emplazamos dentro de un tiempo, cuando las agendas lo permitan, a volver a continuar con esta conversación porque para mí ha sido muy instructiva. Espero que para la gente que nos haya escuchado y ha sido realmente agradable mantenerla. La disfruté mucho yo también. Muchas gracias y seguimos en contacto para la segunda parte. Nos vemos en un próximo episodio entonces. Gracias. ¿Qué te ha parecido la charla con nuestro invitado? Queremos saber tu opinión y si lo consideras, que nos dejes una valoración positiva en la plataforma en donde has escuchado este podcast. Te invitamos a seguirnos en las redes sociales y que nos sugieras a quién te gustaría escuchar para aprender más sobre metaverso.